Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes tardes. para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Con las buenas tardes. Bueno, vamos a mirar. Les voy a compartir acá una presentación. Hoy vamos a mirar el tema de fasores. Listo, me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si estamos viendo la presentación. Claro y fuerte. Listo, Germán, gracias. Bueno, como les decía, hoy vamos a abordar el tema de fasores. Vamos a explicar en detalle qué es. Vamos a mirar algunos ejemplos y los vamos a analizar con calma. Bueno, las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores, con lo que es más cómodo trabajar que con las funciones seno y coseno. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Entonces acá tenemos que nosotros tener en mente que el concepto de fasor lo inventó este señor después pues de muchos años de trabajo. Él se dio cuenta que los cálculos matemáticos que nosotros teníamos que hacer en el análisis de la corriente alterna, pues eran unos cálculos bastante complejos, bastante largos, eh, presentaban unas particularidades pues que matemáticamente son difíciles de resolver. Entonces él propuso el tema de los fasores precisamente para eso, para que se volviera más sencillo ese cálculo matemático. Entonces acá vamos a hablar ya del concepto del dominio del tiempo y vamos a hablar del concepto del dominio fasorial o del dominio en la frecuencia. Cuando decimos dominio fasorial o dominio de la frecuencia estamos hablando de lo mismo. Cuando se intentaban resolver estos problemas eléctricos desde el punto de vista del tiempo, pues lo que les digo, se surgían unas ecuaciones diferenciales algo complejas que aún si usted las quiere hacer computacionalmente, pues le van a gastar mucha memoria, le van a gastar muchos recursos computacionales. Entonces, por eso es que nosotros en electricidad trabajamos el concepto de fasor para resolver no solamente los circuitos monofásicos, sino también los circuitos trifásicos. Cuando hablemos de los circuitos trifásicos, pues también vamos a abordar esta herramienta que es bastante importante que nosotros conozcamos. Obviamente no vamos a salir expertos en fasores, no vamos a salir acá expertos en resolver problemas a mano, pero sí necesitamos por lo menos conocer más o menos de qué se trata esto. Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que funciona para fuentes senoidales. Las soluciones de tales circuitos serían impracticables de otra manera. Lo que estamos diciendo, son bastante difíciles de resolver. La noción de resolver circuitos de corriente alterna usando fasores las propuso originalmente Charles Steinmetz en 1893. Pero antes de definir cabalmente los fasores y aplicarlos al análisis de circuitos, hay que familiarizarse por completo con los números complejos. Entonces vamos a mirar algo acá de los números complejos, algo muy sencillo. Entonces un número complejo z puede escribirse en una forma rectangular de la siguiente manera. Entonces por eso nosotros ya hicimos una clase, ya tuvimos una sesión de trigonometría, de repaso de trigonometría. Habíamos quedado que íbamos a estudiar de manera autónoma esto, pues para que cuando habláramos ya de la parte estrictamente eléctrica, pues no fuera tan difícil, sino que la cogiéramos de una manera más rápida. Que estas ideas estuvieran ya un poquito más interiorizadas.
Entonces nosotros cuando hablamos de números complejos estamos hablando de dos planos, de dos ejes, perdón, del eje real y del eje imaginario. Si ustedes ven ahí, toda esta teoría de los números complejos, y algunos se acuerdan de esto del colegio, todo esto está basado en trigonometría. Entonces tenemos que tener algunas herramientas trigonométricas ahí a la mano. Tampoco pues es lo más difícil del mundo. Tampoco vamos a aplicar acá pues las identidades trigonométricas ni todos los teoremas trigonométricos, sino con el teorema de Pitágoras nos es suficiente. Listo, entonces vamos a mirar acá el eje horizontal, estamos hablando del eje real, y el eje vertical estamos hablando de la parte imaginaria. Entonces nosotros, como ya tuvimos la oportunidad de estudiar los condensadores y tuvimos la oportunidad de estudiar los inductores o bobinas, ya tenemos en mente más o menos qué efectos producen estos elementos eléctricos en un circuito. Entonces ya analizamos que el capacitor se demora un tiempo en cargar, y esto intuitivamente nos va diciendo que la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Ya vamos a ver esto con más calma. En el caso de los inductores, pues sucede lo contrario. La corriente también iría atrasada con respecto a la tensión. En el capacitor, la que va adelantada es la corriente. Un efecto capacitivo, la corriente va adelantada a la tensión, y en el inductivo la corriente va adelantada a la tensión. Listo, entonces mirando acá, esto lo podemos escribir en forma rectangular o en forma polar. Acá en este caso está en forma rectangular. O en forma cartesiana, como nosotros llamamos. Forma rectangular o forma cartesiana. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La parte real, esta X que ustedes están viendo acá, nos hace semejanza a todo lo que son las resistencias, todas las cargas resistivas. Esa carga resistiva me va a consumir potencia activa, es la que verdaderamente va a consumir. Y tenemos una parte imaginaria, que es lo que vamos a nosotros a tener en mente, que son los inductores y los capacitores. Entonces ya ahorita que miremos un ejemplo vamos a entender esto de mejor manera. Acá pues por el momento tenemos que entender que la impedancia ya va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces cuando nosotros hicimos el estudio de la corriente directa solamente nos habíamos enfocado en la parte real, en la parte de la resistencia. Ahorita como estamos manejando corriente alterna, esa corriente alterna va a ser modelada con el término de impedancia. Entonces la impedancia es la parte total, no solamente de la resistencia, sino de la reactancia. Entonces esto que ustedes ven acá se llama reactancia. Ya vamos a mirar acá con más detalles. Entonces, el número complejo Z también puede escribirse en forma polar o exponencial de la siguiente forma. Entonces ahora sí, acá tenemos la forma polar. Entonces, ¿qué me está diciendo la forma polar? Me está diciendo, es el mismo número Z que nosotros vemos acá. Es este mismo número, pero ese número va a tener una magnitud que nosotros la vamos a llamar R, y va a tener unas coordenadas en términos de ángulo. Entonces nos van a dar la información en términos del ángulo. Entonces, haciendo un repaso. Este mismo número, esta misma hipotenusa, como la quieran llamar, la podemos escribir en términos de X y Y, o la podemos escribir en términos de R y Phi. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos acá más o menos las gráficas. Yo sé que pues la parte de hacer las operaciones matemáticas pues no es tan sencilla. No porque no sea fácil, sino porque uno de pronto está oxidado con esto, hace rato lo vio, entonces no va a ser tan sencillo cogerlo de un momento a otro.
Los que sí de pronto hayan salido del colegio hace poco, pues me entienden más claro lo que estamos hablando ahí. Entonces, hay una relación para convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Acá nos dan pues unas fórmulas sencillas, pues si conocemos X y Y, vea, si conocemos X y Y, pues podemos hallar R, simplemente con esta fórmula de acá, sacándole la raíz a eso. Que esto básicamente, ¿qué teorema es? Del que estudiamos la vez pasada en la clase de trigonometría. Ese es el teorema de Pitágoras. Y acá para hallar el ángulo, pues lo mismo. Utilizamos esta fórmula de tangente a la menos 1 sobre X. Para hacer el procedimiento inverso, es decir, de pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, utilizamos estas expresiones que tenemos acá. X es igual a R coseno de phi y Y es igual a R seno de phi. Entonces nosotros no solamente en electricidad, sino en cualquier ciencia siempre utilizamos pues los artilugios matemáticos de hacer conversiones. Yo convierto un problema en algo más fácil, lo resuelvo y después vuelvo y lo convierto a la misma expresión. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Nos piden hallar, por ejemplo, una corriente, una tensión en función del tiempo. Yo lo paso al dominio fasorial, lo resuelvo de una manera sencilla y luego lo convierto nuevamente al dominio del tiempo. Listo, acá tenemos una tabla en donde nos expresan pues las operaciones más importantes que se pueden hacer con el tema de los fasores, con el tema de los números complejos. Entonces no vamos a entrar en detalle con cada uno de estos, pero sí es bueno que lo tengamos ahí presente por si surge hacer alguna operación de estas. Listo, entonces ya entrando ya estrictamente en la parte eléctrica, tenemos que analizar esta gráfica de acá. Entonces, la parte derecha, como vimos la clase pasada, habíamos estudiado cuál era la tensión máxima, cuál era la tensión mínima y cuál era el periodo, cuál era la frecuencia angular, cuál era la frecuencia medida en hertz. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces ya hasta hicimos un ejercicio ahí con el osciloscopio, lo miramos por un lado, lo miramos por el otro. Entonces es lo mismo, vean, tenemos acá una señal, que en este caso es una tensión, y queremos transformarla al dominio fasorial. Para eso, nosotros tenemos que mirar acá este diagrama que tenemos acá al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Como la frecuencia en el circuito, que nosotros estamos manejando va a ser la misma, siempre la misma, eso no va a variar. Entonces es posible que nosotros hagamos un análisis más sencillo, que pasemos del tiempo a la frecuencia o o al dominio fasorial. Entonces, vea, esta BM que ustedes están viendo acá, ¿qué viene siendo? Viene siendo la tensión máxima. Entonces acá ya es más sencilla porque se convirtió en ¿qué? Se convirtió en un vector, que nosotros en electricidad no lo llamamos vector, sino fasor, pero es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, vea, a medida que esto va cambiando en el tiempo, pues él va girando en este sentido. Entonces acá tenemos una animación em, más gráfica, más explícita de lo que estamos tratando de decir ahí. Entonces, enfoquémonos por un momento, esto es un sistema trifásico, enfoquémonos un momento solamente en un fasor, el que ustedes quieran, el azul, el morado o el rojo. Y vea, a medida que en el tiempo va variando, voy a mirar acá la morada, vea, va pasando, prende y apaga el bombillo. Obviamente esto está ralentizado, ¿no? Prende y apaga el bombillo. Como la magnitud no cambia, perdón, como la frecuencia no cambia, lo que va cambiando es que la posición, vean,
va cambiando de posición. Si ustedes notan, en algunos puntos ahí, por ejemplo, lo pauso, el vale 0, vea, está acá, vale 0. O sea, está el bombillo apagado, vea, acá vale 0, aproximadamente. O en el valor máximo, arriba. Acá en el valor máximo, ¿sí? Pero la magnitud de este vector no va a cambiar en función de los diagramas fasoriales. Él cambia, es acá en el tiempo, pero en los fasores él no cambia de magnitud, sino va cambiando de qué, solamente de ángulo, ¿sí ven? Y está girando en contra de las manecillas del reloj. Esto siempre se hace ese análisis así, en contra de las manecillas del reloj. Creo que si entendemos esta diapositiva, entendemos lo que queremos, el objetivo de aprendizaje del día de hoy, que es entender qué es un fasor. ¿Alguna pregunta acerca de lo que he hablado hasta acá? No, profe, está claro. ¿Más o menos entendido? No, profe, gracias. No. ¿Alguien que de Sí, pronto señor, esté por ahí sí, despistado sí, para entendió. volver a mirar? Profe, me causa curiosidad, o sea, siempre la corriente va inversa a las manecillas del reloj. Eso es lo que me causa como curiosidad. Listo, estamos hablando acá, en este caso, de tensión. También funcionaría para la corriente. Entonces, estos fasores, tanto tensión o corriente, los puedo diagramar en términos de fasores. Listo, sí, este análisis yo siempre lo hago en contra de las manecillas del reloj. Esto se llama una secuencia positiva. Cuando nosotros hagamos el análisis trifásico, esto se llama secuencia positiva. ¿Qué es secuencia positiva? Que yo lo analizo en contra de las manecillas del reloj. Si lo analizara desde el otro lado, a favor de las manecillas del reloj, sería otra cosa. Pero siempre lo hago acá en ese sentido, en contra de las manecillas del reloj. Entonces observemos que vea, esta flecha, este fasor o este vector, ¿qué es lo único que está variando? Solo el morado. Él solo está cambiando de posición. Haga de cuenta que es el segundero, que está andando en manera inversa, que está andando al revés. Si ve que él no cambia de longitud, él solamente cambia de ¿qué? De posición. ¿Y cómo mido yo esa posición? Yo mido esa posición desde un punto de referencia. ¿Cuál va a ser ese punto de referencia? Es el punto horizontal, el eje horizontal en el primer cuadrante, es decir, acá. Por eso yo mido este ángulo con la flecha hacia encontrar las manecillas del reloj, y es el ángulo que yo llamo phi o teta, como usted lo quiera llamar, phi, teta, alfa, lo que sea. Entonces vea, eso que se está moviendo allá es esto mismo, vea, es R, y se va moviendo. ¿Y qué es eso? Una tensión, es la tensión. Entonces nosotros cuando vimos el tema de la inducción magnética con un motor, entonces haga de cuenta que el motor está generando allá, usted va y mide con su osciloscopio y puede ver esta señal. Usted lo que está viendo es esta señal variante en el tiempo, esto cambia en el tiempo. Si ve que acá sí cambia, vea. La tensión es negativa, pasa por 0, positiva, pasa por 0, negativa, y así. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta cuando usted deje prendido eso. Entonces acá va a ser más sencillo porque esto yo lo modelo ya desde un punto de vista solamente de una flecha, vea. ¿Sí ve? Va variando en posición, pero sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma magnitud. ¿Más preguntas? ¿Observaciones? Gracias, No, profe, todo claro, todo claro. Listo, Germán. Sí, Lenin. No, profe, todo claro. Listo, bien. Me gustaría saber si ustedes en algún momento pues han tenido la oportunidad ya de estudiar esto o si esto es nuevo para ustedes. Profe, para mí es totalmente nuevo. Lo que Esto es estuve nuevo fue para mí, mirando el profe. libro, También es nuevo para muy mí. nutritivo. Totalmente nuevo para mí, profe.
Ok, listo. Pero más o menos ahí entendía la idea, porque yo sé que esto pues no es tan fácil porque esto son cosas abstractas, son cosas matemáticas, entonces esto así de primerazo es complicadito. Lo importante es darnos también la oportunidad de entender las cosas, ¿no? Que no las dejemos ahí, que porque parecen difíciles, entonces no las estudio, sino pues mirar a ver. Obviamente cuando nosotros vamos a estudiar temas, por ejemplo, de señales, gente que de pronto trabaja en el tema de la automatización, gente que trabaja de pronto en el tema de las comunicaciones, gente que trabaja en el tema de los motores, de los transformadores, de las líneas de transmisión, tiene que aplicar estos conceptos, porque esta es la base fundamental para toda esa teoría que acabamos de mencionar. Listo. Entonces continuamos acá, mirando las definiciones. Entonces dice, un fasor puede considerarse como un equivalente matemático de una senoide sin la dependencia del tiempo. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada que nosotros hablamos de las senoides, tenían esta forma, vean. Esta ecuación es dependiente del tiempo, es decir, una función del tiempo. Acá teníamos la tensión máxima, teníamos la forma de la onda, teníamos la frecuencia angular, teníamos el tiempo y teníamos un desfase. Entonces esto tiene pues bastante información eh, que es algo compleja, como les decía al principio de la presentación, de usted ir a resolverla. Entonces vea, esto se convierte al dominio fasorial, vea, representación en dominio fasorial, en algo más sencillo, ¿sí? Porque ya solamente nos quedamos con la tensión y nos quedamos con el desfase, vea. Ya nos olvidamos de esto, de la frecuencia y nos olvidamos del tiempo. Entonces, por eso es muchísimo más sencillo trabajar con fasores. Entonces, vea, observemos a la izquierda la ecuación y deduzcamos cuál es más sencilla, ¿no? Claro, profe, la fasorial es más sencilla. Sí, claro, es más fácil en términos de escritura y todo. ¿Y qué pasa? Cuando usted está haciendo el análisis en el dominio del tiempo, a usted le va a salir unas ecuaciones diferenciales que así usted las haga en calculadora, eso le va a consumir recursos. En cambio, en el dominio fasorial, usted puede aplicar todas las leyes y todas las ecuaciones que se utilizan en la corriente directa, como la ley de Watt y la ley de Ohm, mientras que acá se le complica eso. Entonces ya vamos a mirar un ejemplo para aterrizar esto un poquito mejor. Entonces acá nos hablan nuevamente de la representación en el dominio temporal y pues nos dan algunos ejemplos. Entonces volvemos a lo mismo. Acá tenemos una tensión máxima. Solamente nosotros vamos a tener en cuenta el ángulo. Entonces el valor de la tensión y el ángulo. Lo mismo acá, vea. Acá, como sabemos que el coseno y el seno son la misma función, solamente que están desplazadas 90 grados. Entonces es lo que estamos escribiendo acá. Y lo mismo aplica para las corrientes. Entonces la tensión y la corriente la podemos escribir como un fasor. La impedancia no es un fasor en sí. Ya vamos a ver esto. Listo. Vamos a mirar acá un concepto del tema del adelanto y del atraso. Entonces nosotros habíamos quedado la vez pasada que la corriente está atrasada con respecto a la tensión cuando estamos hablando de un capacitor. Entonces hagamos el ejercicio mental. Tenemos el capacitor de placas paralelas, lo conectamos a una pila y esa pila, cuando usted apenas lo conecte, va a existir una corriente. Va a existir una tensión, perdón, entre las placas. Entonces, cuando hay esa tensión, ese condensador se va a demorar en cargar, que es la tarea que ustedes están haciendo.
que les puse ayer y que es exactamente igual al ejercicio que nosotros hicimos acá en clase. Solamente es cambiarle ahí un valor. Entonces, ¿a qué voy? Que el condensador se va a demorar un tiempo en cargarse. Entonces, apenas usted lo conecte, ya la corriente existe, empieza a fluir corriente, pero la tensión se va a demorar un poquito. ¿Listo? En el caso de los inductores es lo contrario. Usted conecta una bobina y apenas la conecta, ya existe entre los bornes de esa bobina, ya existe una tensión, pero la corriente se va a demorar en atravesar todo ese enrollado de cable. Imagínese la bobina, por ejemplo, del encendido de un carro, que tiene mucho enrollamiento de alambre. Entonces la corriente se demora en pasar todo ese enrollamiento. Entonces es lo que estamos viendo acá, ¿ve? En el caso de la bobina. La tensión está adelantada, vea, porque habíamos dicho que el eje horizontal en el primer cuadrante es mi referencia. Entonces miremos acá, vea, la tensión, que es esta flecha, este vector, este fasor, está adelantada con respecto a la corriente. ¿Sí lo vemos ahí? Este es el vector de la corriente y este es el fasor de la tensión. Cuando digo vector, está mal dicho, es fasor. Fasor. Vectores si estuviéramos en otro ámbito, pero estamos hablando acá estrictamente de electricidad, entonces estas flechas las llamamos el fasor. Entonces vea, el fasor viene retrasado con respecto a la tensión. Entonces nos devolvemos acá un momento a la presentación. Haga de cuenta que la morada es la tensión y la roja es la corriente para una bobina. ¿Sí ve? Vea cómo se está comportando en el tiempo. La roja viene atrasada, ¿sí la ve? ¿Por qué? Vea, porque cuando la morada alcanza su pico, la otra hasta ahora viene atrás, ¿sí ve? Viene retrasada. Su máximo pico. Sí, más o menos está claro el concepto de atraso y de adelanto. O está difícil de entender. Tiene su ciencia. Sí, tiene esto no lo vamos a aprender en 20 minutos que llevamos de clase. Eso toca revisarlo varias veces. Una pregunta, porque ahí las tres fases no tienen la misma amplitud. Señor, En las tres fases no tienen la misma amplitud. La morada tiene mayor amplitud que las otras dos. sí, señor. Eso es otra observación. Generalmente la corriente es más pequeña que la tensión. Cuando usted conecta algo, la corriente va a ser más pequeña que la tensión. Entonces, vea, en el caso del fasor morado, podemos imaginarnos que es la tensión. El del rojo, vamos a imaginar que es la corriente, pero la corriente, cuando está funcionando en una bobina. Es decir, la corriente viene atrasada con respecto a la tensión. Y el azul sería en el caso si tuviéramos un condensador o un capacitor. La corriente está adelantada con respecto a la tensión. Pero lo que Y estamos viendo, notamos que las corrientes siempre van a ser más pequeñas. pero lo que estamos viendo acá no son tres fases. Acá esto nos sirve para entender varias cosas. Como no hemos hablado todavía de circuitos trifásicos, si fuera un circuito trifásico todas tendrían la misma magnitud. Pero estamos acá haciendo el experimento como si fuera una carga inductiva o una carga capacitiva. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Entonces acá estamos hablando de tensión y de corriente. Si fuera un sistema trifásico también nos serviría. Pero lo que pasa es que en un sistema trifásico los fasores van desplazados entre ellos 120 grados. Eso lo vamos a ver más adelante.
Sí, Alfredo. Sí, eso era lo que quería preguntarle, profe. Entonces, porque no están en fase, entonces van desfasados, sí, señor. Sí, Gracias. No estaba 120 despistado por grados. eso. Sí, Pero ahorita 120 grados. necesitamos concentrarnos en el tema de entender el adelanto y el atraso provocado por las cargas. Entonces vamos a mirar acá qué sucede cuando la carga es netamente resistiva. Entonces, cuando la carga es netamente resistiva, la tensión y la corriente, ve acá tenemos dos fasores. Perdón, profe, ¿a qué te refieres con resistiva? No entiendo ese término. Nosotros tenemos en electricidad varios tipos de carga. Carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. ¿Cuál es un ejemplo de carga resistiva? Una carga resistiva es aquella que genera calor. Por ejemplo, cuando usted conecta su plancha es una carga resistiva. Cuando usted conecta la ducha es una carga resistiva. Una inductiva. Todo lo que tiene que ver con motores. Cuando usted conecta la licuadora es una carga inductiva. Cuando conecta el taladro, cuando conecta la lavadora, cuando conecta todo lo que se le ocurra que tenga motor. La aspiradora, la brilladora, todo eso que tiene motor son cargas inductivas. Por eso cuando nosotros revisamos la inductancia hablamos de bobinas, porque ¿qué tiene un motor por dentro? Bobinas. Entonces esas bobinas van a generar un desfase entre la tensión y la corriente. ¿Cómo hago yo para corregir ese desfase? Lo corrijo con su opuesto, que serían los capacitores. ¿Se acuerda que vimos los capacitores, vimos las aplicaciones, que era para arrancar suave un motor, que era para corregir el factor de potencia, que se presentaban las líneas de transmisión, que servía para hacer los filtros en el tema de las comunicaciones? Por eso vimos al principio del curso esas dos cargas, para que nosotros ya tuviéramos a estas alturas en mente qué es una carga resistiva, una carga capacitiva y una carga inductiva. Ese es el objetivo del curso, que nosotros entendamos a grosso modo las diferencias de cargas que existen. Ya con eso, pues por lo menos que tengamos en mente esos conceptos, estamos bien. Obviamente la parte matemática va a llevar más tiempo para uno adaptarla a su trabajo, ¿no? O a su saber. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, sí, ya lo entendí. Listo, bien. Entonces acá vean, en ese primer diagrama que estamos viendo ahí, estamos hablando de carga resistiva. Entonces haga de cuenta que conectamos la plancha. Entonces, cuando usted conecta la plancha en su casa, ella tiene una tensión de ¿cuánto? De 120 voltios, ¿cierto? Y tocaría pues ir a medir la corriente. Pero ¿a qué vamos? Que la tensión y la corriente están en fase. Cuando la tensión y la corriente están en fase, el sistema está funcionando de una manera óptima. El problema sucede cuando ocurre un desfase. Generalmente es dado por los motores. Esto hace que la corriente se aumente y que ocurran daños en las líneas de distribución. No solamente las líneas de su casa, sino en las líneas de donde usted está, de donde le están suministrando a usted el servicio. Listo, entonces tenemos acá el fasor de tensión y el fasor de corriente que está en fase. Entonces en el dominio del tiempo, simplemente, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta ecuación? Esta sí, por obligación tenemos que conocerla todos. ¿Cómo se llama esa ley? Ohm. Esa es la ley de Ohm. Ohm. Esa sí es imperdonable que no la sepamos. Listo. Ahora, vamos a mirar la carga inductiva, vea. Entonces ya usted no conectó la plancha, sino conectó la licuadora. Entonces esa licuadora, ¿qué va a tener? Va a tener un bobinado, un motor.
Entonces la tensión va a variar de acuerdo a la inductancia. ¿Se acuerda que hablamos de la inductancia? Que va a variar la corriente en función del tiempo. Entonces va a generar una onda sinusoidal y esa onda sinusoidal va a estar atrasada con respecto a la tensión. Como habíamos dicho que no íbamos a manejarlo en el dominio del tiempo, sino en el dominio fasorial, porque es más fácil, acá hacemos la conversión, vea. Entonces ya va a depender, esa inductancia va a depender de la frecuencia y únicamente acá de la frecuencia. Por eso se llama en el dominio de la frecuencia. Acá en el diagrama fasorial podemos ver que, observemos que la tensión, vea, siempre va a ser el vector largo, el fasor, perdón, y la corriente va a ser el fasor cortico. En este caso, la tensión va adelantada con respecto a la corriente o la corriente va adelantada con respecto a la tensión. Si la estoy midiendo en este sentido, vea. Volvemos al tema de las manecillas del reloj. Respóndanse ahí esa pregunta. La tensión va, la tensión va adelantada. La tensión siempre va La arriba. tensión va adelantada. Sí, señor, la tensión adelantada. La tensión va adelantada. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, señor. Señor, ¿O alguien tiene todavía alguna duda de esto? Listo. La tensión va adelantada a la corriente, que es lo mismo que decir la corriente va atrasada con la tensión. Podemos decir lo mismo de varias formas. Volvemos al caso. Señor. Prácticamente 90 grados, ¿cierto, profe? Va atrasado. No, no, señor. No siempre va a ser 90 grados. En este Eso iba caso a preguntar yo, porque nos profe, dan un ángulo. Eso iba a preguntar yo. Digamos, ¿puede suceder algún caso que la corriente vaya a adelantar la tensión o es imposible? Sí, claro. Es el siguiente caso. Vea. Cuando estamos hablando de los capacitores. Entonces, en el capacitor volvemos al mismo análisis, vea. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y el capacitor, vea, la corriente hace lo contrario, ¿no? La corriente va adelantada con respecto a la tensión, que era lo que su merced estaba diciendo ahí. Tenemos que entender físicamente qué es lo que está sucediendo. Entonces usted se imagina ya su motor funcionando y usted se imagina que la corriente va, ¿cómo? Atrasada o adelantada en el caso del motor. Adelantada. No, vea, inductor. No, atrasada. Cuando hablamos de inductor, la corriente viene atrasada. Si fuera un circuito netamente inductivo, es decir, que no tenga parte resistiva, va a ocurrir que la tensión y la corriente están desfasadas 90 grados exactos. Acá por eso nos ponen el símbolo. Eso obviamente no va a suceder porque el cable, el enrollamiento va a tener una parte resistiva. Si usted va y le mide la resistividad de ese cable, él tiene una resistencia. Entonces no va a ser, siempre no va a ser 90 grados. Solamente en el caso ideal donde sea netamente inductivo. Una pregunta, ¿la B minúscula es tensión y la D mayúscula es frecuencia? Acá en esta... No, en la primera fórmula la E pequeña es tensión y abajo es B mayúscula es frecuencia. Acá estamos hablando dominio del tiempo. La tensión la escribimos como B minúscula o V. Sí. Y en el dominio de la frecuencia la escribimos como usted escribiría un vector. Hace vector, no frecuencia. Sí, no, un fasor. B mayúscula es fasor. Sí, señor. Y si usted nota, él está como en negrilla, ¿sí ve? Sí, señor. Vea, ya que tocó ese tema, vea, si tenemos acá la tensión está en negrilla. ¿Esta J está en negrilla? No, porque no es un fasor. ¿La omega está en negrilla? No. ¿Por qué? Porque no es un fasor, es una constante. ¿La L qué es? ¿Inductancia? La L es la inductancia. Porque como estamos hablando de bobinas, es la inductancia.
¿Qué es la inductancia? La capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Y la I negrilla es Y la I sí está en negrilla. ¿Qué es la I? corriente. La I es la corriente. Sí. Entonces, JWL, si es la misma ley de Ohm, ¿qué vendría siendo esto? Eh, Si la ley de Ohm es B es igual a R por I, todo esto pasaría a ser la resistencia. eh, eh, la resistencia, pero como estamos hablando de la parte imaginaria, no es la resistencia, sino la inductancia. La reactancia, perdón. Reactancia. La reactancia. Entonces tenemos resistencia y reactancia. Eso lo Y la, tenemos acá en el... la impedancia, profe. Entonces acá tenemos la impedancia total, vea, devolviéndonos un momento. Vea, voy a copiar esta fórmula acá, ya que estamos completando acá las ideas. Estamos mirando esta acá. Entonces la impedancia va a tener una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia. Y la reactancia viene hacia esta parte de acá, vea, J omega L, es la reactancia. ¿Cómo se llama esa reactancia? Reactancia inductiva, porque estamos hablando de bobinas. Cuando hablemos en esta diapositiva de capacitor, estamos hablando de capacitancia, de reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Entonces tengamos en cuenta la impedancia, ¿no? ¿Se habían escuchado el término impedancia? Es así, Sí, señor. pero lo teníamos claro que era, No, señor. porque una vez se le Impedancia dice, es la resistencia total, sumadas con la resistencia lineal, o sea, la resistencia normal y la resistencia inductiva o capacitiva. sí, Se pero no suman. se llama resistencia inductiva, sino reactancia. Reactancia, correcto. Reactancia. ¿Por qué? Porque es la que genera los reactivos, precisamente. Estos son unos reactivos. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un baffle o un sistema de sonido, le dicen ese equipo de sonido es de tanta impedancia. En ese concepto, en el tema de las comunicaciones también se habla mucho de la impedancia. ¿Por qué? Porque las comunicaciones lo que utilizan es filtros. ¿Y los filtros de qué están hechos? De capacitores y de inductores. El tema de las antenas, todo eso, hablan mucho de la impedancia. Nosotros como electricistas también hablamos de la impedancia en el tema de los motores, en el tema de los transformadores. También pues lo tenemos que más o menos entender, ¿no? Es como nuestra obligación tratar de entender eso. Los ¿Listo? reactivos de lo que ¿Alguna duda adicional? los reactivos es lo que le crean a uno las generadoras de luz, de energía. No le entendí la pregunta. Los reactivos es lo que le cobran a uno además las generadoras de energía. Sí, señor. Sí, si usted tiene unos reactivos muy altos, por ejemplo, si usted tiene una industria, vamos a suponer que usted tiene una embotelladora, que usted está embotellando agua. Usted va a tener muchas máquinas. Esas máquinas van a utilizar muchos motores. Vamos a suponer que 10 motores. Esos motores van a estar trabajando 24 horas al día, 22 horas, 23 horas, mucho tiempo. Eso va a generar precisamente esto que estamos viendo acá, que la corriente se atrase a la tensión. ¿Qué es lo ideal? Esto sería lo ideal. Esto no daña la línea, esto no calienta el cable, no lo sobrecalienta. Esto que estamos viendo acá sí sobrecalienta el cable. ¿Cómo lo corregimos? Pues poniéndole un capacitor, vea. Yo le pongo un capacitor y esto se va a mejorar. Es lo que nosotros llamamos la corrección del factor de potencia, que lo vamos a ver más adelante con calma, porque es importante. Listo, más o menos claro el tema de la impedancia. Sí, profe, gracias. Listo. Sí, señor. Entonces, faltan 5 para las 7.
Tomémonos un descanso y ya ahorita les mando el link. Ahí vamos. Voy a poner a grabar esto antes de empezar. Listo. Entonces les voy a compartir acá. Voy a compartir acá toda la pantalla para que veamos. Entonces, me confirman porfa si están viendo ahí el multisim. Sí, profe, se ve. Listo. Sí, señor. Entonces acá vamos a mirar ya en un circuito cómo sería esto que hablamos ahí en palabras. Entonces en este circuito que ustedes están viendo ahí, Sí, profe. No, está bien. en ese circuito que estamos viendo ahí en pantalla, es el circuito inductivo más sencillo que existe. Está hecho de una fuente de alimentación sinusoidal. Él está a 120 voltios RMS. Ya vamos a ver en posteriores sesiones qué es esto de RMS. Está a 60 Hz y a 0 grados. Lo que estamos diciendo ahí de la referencia. Está a 0 grados. Tenemos una resistencia de un valor pequeño y tenemos un inductor de 5 mili ¿qué? ¿Esta H qué es? ¿En qué medimos la inductancia? Henrys, profe. Henrios. En Henrios. Que no se nos olviden el tema de las unidades. Listo. Entonces vamos a observar cómo se comporta este circuito en el dominio del tiempo. Listo, entonces en el dominio del tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces vamos a mirar acá. Esto que tenemos ahí, pues es la pantalla de un osciloscopio, lo que vimos la clase pasada con las senoides, donde tenemos la función roja y tenemos, la voy a quitar acá un momento la verde, tenemos la roja. ¿Esta roja qué es? Esta roja es la tensión, que es variable en el tiempo, vean. Alcanza su valor máximo, pasa acá por 0 y continúa su trayectoria. Si están viendo ahí el osciloscopio, ¿me confirman, porfa? Sí, señor. Sí, señor. Listo, es que a veces no, como es una pantalla emergente, no se alcanza, no se Bien. ve. Listo. ¿Qué podemos observar de esa función? Que es periódica, que tiene un valor máximo y que tiene un valor mínimo que son iguales y que arranca acá desde el 0. Esas son las particularidades que tiene la tensión. Ahora voy a ponerla acá traslapada, la de la corriente, sobrepuesta. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué particularidades tiene la función de la corriente con respecto a la de la tensión? ¿Qué podemos observar ahí? La Señor, corriente está Quedó atrasada. atrasada. ¿está atrasada o adelantada? Para todos es Veo el claro que está voltaje. atrasada. Sí, está atrasada. ¿Sí? Sí, con respecto al voltaje está atrasado, me parece a mí. Parece que estás adelantada. Adelantada. ¿Cómo la vemos? La verde. Adelantada, ¿Atrasada o profe. adelantada? Adelantada, profe. Listo, Apolinar dice que adelantada. ¿Más opiniones? Pone aquí el cursor. Llegó atrasada porque el voltaje llegó a su pico antes que la corriente. Va adelantada, mira. Ya ve. Sí. Pasa acá. Ya ve. Va pasando. La de esta está levemente adelantada. Listo, volvemos al circuito. Esto es un circuito que inductivo, ¿cierto? Vea, tiene una inductancia. Volvemos a la presentación. ¿Qué me decía cuando tenemos un inductor? Vea. ¿Qué pasa con el inductor?
La corriente va acá en este diagrama fasorial, ¿cómo? ¿Adelantada o atrasada? Ah, Atrasada, profe. Viene Ahí atrasada, está, ¿sí? muy atrasada. Eso es lo que tenemos que comprobar acá en el multisim. La corriente claramente está atrasada. ¿Por qué? Porque vea, cuando la tensión alcanza su pico máximo, la corriente en ese mismo instante de tiempo hasta ahora viene subiendo, ¿sí ve? Ah, sí. Yo la digo por otro lado. Ok, listo, no importa. Vea, acá en esta línea se ve más claro, vea, con esta referencia. Cuando la tensión alcanza su pico máximo, la corriente hasta ahora viene acá creciendo. Le voy a cambiar acá los valores, un momento a esto, para verlo de una manera más clara. Listo, ahí como la ven. claro, profe, súper atrasado. ¿Sí? Ahora viene, ¿cuál está atrasada? ¿Cuál sigue viniendo atrasada? La corriente. Vea, porque cuando la tensión alcanza su pico máximo, la corriente hasta ahora viene subiendo, ¿sí ve? Ya cuando la tensión viene bajando, hasta la corriente hasta ahora alcanzó su pico máximo. Esto sucede porque estamos hablando eh, Un de sistema un inductivo. circuito inductivo. Es un circuito inductivo, ¿sí? ¿Alguna duda acerca de esto? Para todos es claro que viene atrasada la corriente. Sí, profe, para mí. ¿Sí? Atrasada, profe. Sí, señor. Listo. Miremos ahora un circuito netamente resistivo. A ver qué pasa. Voy a quitar esta parte y vamos a poner una resistencia. Como si estuviéramos conectando la plancha. Vamos a ir variando este valor a ver qué pasa. Pongámoslo de unos 500 ohmios a ver cómo nos da. Tal cual. Voltaje y resistencia. Acá tengo que darle la corriente y la tensión. Listo. Está muy pequeña esa resistencia, entonces le voy a cambiar el valor a la resistencia. Vamos a ponerla más pequeña para que se alcance a ver la onda de la corriente. Listo, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo ahí en ese análisis del tiempo? La corriente con respecto al voltaje están sincronizadas. Exactamente. Ambas están bajando. Ujú. Entonces, haciendo el análisis acá, en la parte máxima de la tensión también coincide con la parte máxima de la corriente. Y cuando está en cero, la corriente también está en cero, ¿sí ve? Es decir, están sincronizadas o están en fase. Entonces volvemos acá al diagrama fasorial. Vean, la corriente, como estamos hablando de un resistor, la corriente está en fase con la tensión, es decir, tienen el mismo ángulo de fase. Vean, cuando hablamos de fase, estamos hablando de este ángulo. Listo. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración con respecto a esa gráfica? Creo que esa fue la más fácil, ¿cierto? La de la resistencia. Miremos ahora qué sucede si ponemos un condensador, que es la última parte. Entonces vamos a poner un capacitor.
Vamos a dejarlo ese valor de 1 microfaradio a ver cómo se comporta con estos valores. Toca cambiarle acá los... Vamos a ponerlo de 100 milifaradios. No mucho, muy grande. Voy a ponerle 500 microfaradios. Listo, ahí se ve. Entonces, ¿cómo tenemos el comportamiento de la tensión con respecto a la corriente? ¿Quién va adelantado con respecto a quién? Acá desde el cero, desde el punto cero. La corriente va adelantada con respecto al voltaje. No. Sí, profe, va a adelantar la corriente. Esta vez la corriente va adelantada, con respecto a la tensión. Porque cuando la corriente alcanza su punto máximo, hasta ahora la tensión va aumentando, ¿sí? Mientras que en etapa de acusación continúa el proceso en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga. Acá en la parte cero de la tensión no coincide con el cero de la corriente, sino que tiene un valor negativo. Es decir, cuando la tensión está creciendo hacia abajo, la corriente ya ha pasado por este punto, ya ha alcanzado su mínimo. Entonces, volviendo acá a la presentación, verificamos que eso sea cierto. Entonces tenemos un circuito capacitivo donde la corriente va adelantada a la tensión. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Más o menos. Sí, señor. Desde el punto de vista fasorial, desde el punto de vista acá matemático, todo esto que vimos, yo sé que esto pues no es tan sencillo, tan trivial, tan fácil de cogerlo a la primera, pero ya analizándolo mejor, ahí lo va uno entendiendo. Entonces esto era lo que estábamos viendo allá en el multisim, acá en esto. Estas ondas son equivalentes a lo que tenemos acá en fasores, vean. ¿Sí? Ya ahora sí quedó más claro este GIF. Sí, aquí tomaríamos. Sí, señor. Listo, eso era lo que tenía que presentarles para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayamos entendido, que lo hayamos disfrutado. ¿Hay alguna duda adicional acerca de esto? Una pregunta, yo creo Señor. que a lo mejor después vamos a hacer eso. Yo quiero saber cómo haríamos para calcular en el caso de inductancia del circuito inductivo, cómo haríamos para calcular los condensadores. Eso lo vamos a ver en una sesión. Tenemos una sesión específicamente para hacer eso, para mirar Bueno. cómo se corrige el factor de potencia. Vamos a hacer un ejercicio. Hay una fórmula muy sencilla. Simplemente conectamos el condensador en paralelo con la carga que tenemos, que es una carga inductiva, pero tenemos que saber cuál es el valor de esos condensadores precisamente. Entonces vamos a dedicarle una sesión específicamente a eso. Bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, listo, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si haya alguna otra duda con respecto a las gráficas, con respecto al diagrama fasorial. Bueno, voy a ir llamando lista y les voy preguntando uno a uno. Profe, le iba a hacer una pregunta más bien respecto a la plataforma. Hoy estuve revisando y pues estoy inscrito en 2 cursos y ya tengo habilitado pues digamos que el curso homólogo a este que estoy haciendo, pero aún tampoco me sale el Blackboard del curso este. ¿De cuál plataforma se refiere, Sergio? La de... Acá, señor, acá no estamos trabajando con el Sayuna ni con el Sofía Plus. Yo pensé que estábamos trabajando con Sayuna. No, señor. Acá las tareas yo se las compartí por el Classroom. ¿Dónde está esa información? En el grupo del WhatsApp.
Ok, profe, yo pensé que cuando estabas hablando del Classroom se refería al Sajuna. Qué pena. No, señor. El Classroom es otra cosa. Ok, profe, qué pena con eso. En el Gmail puedes encontrar el Classroom y encuentras todas las evidencias que el profe nos ha subido y los videos. Exactamente. No, los videos sí están en el canal de YouTube. Y hasta ahora solamente les he puesto una tarea. Y están las Dale, presentaciones. profe, gracias. Es que yo tengo las tareas hechas, pero estaba esperando era eso para subirlas y pues ¿Listo? estaba revisando hoy, pero no No, de eso lo suben al Classroom. Profe, respecto a la tarea, ¿uno por dónde le envía, pues sí, la tarea que uno ha hecho, por dónde, por el Gmail o por el WhatsApp? Por el Classroom. Listo, profe. Les voy a compartir acá rápidamente. Eso está ahí en la descripción del grupo. Pero se los voy a compartir nuevamente. Y el acceso al YouTube. También está en la descripción del grupo. Para que revisen estos videos. Pues la idea no es que vayan y miren la clase completa, ¿no? La idea es que cosas puntuales que hayan quedado por ahí, alguna duda, pero muy puntual, ¿no? Profe, yo le iba a recomendar, ¿no? No sé, si de pronto el link del Classroom en el grupo lo dejas como un mensaje fijo, o sea, que siempre quede ahí como, Sí, es que ahí está fijo, Sergio. sí, Está fijo en la descripción del grupo. Igual ahí se los compartí nuevamente. Si usted va y mira, en este momento ahí está el link para que puedan, los que hacen falta por acceder. sí, profe, ya verifiqué en la descripción del grupo también está fijo, qué pena. Listo. Entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Andrés José Alvis. Gregorio Raúl Aviles. Johnny Balanta. Crislin Manuel Barrios. Presente, profe. Listo, Crislin, gracias. Alexander Bermúdez. Presente, profesor. Feliz noche. ¿Cómo le ha ido con esto, Alexander? ¿Cómo le fue hoy? Profe, hoy muy perdido, es que no manejo ese tema, pero igual hay que estudiarlo. Hay que darle, repetirlo y volverlo a ver para aprender. Sí, es de primerazo es complejo. Pero ¿qué parte se le dificultó? No, ya entendí más lo de las ondas y lo de los cálculos. Sí, me fue bien. Muchas gracias, profe. Se hizo entender muy fácil. Listo, Alexander. Pues esa es la idea. Yo sé que pues esto no es tan sencillo, pero pues ahí tratamos de que entiendas lo más posible. Crislin, ¿cómo le fue con esto? Profe, ahí le estoy entendiendo, sí. Es cuestión de estudiarle a eso, profe, pero ahí vamos. Listo. Pues si no logramos entenderlo a profundidad, pues por lo menos que quede ahí la de cultura general, por lo menos cuando aparezca eso en algún lado, saber más o menos de qué nos están hablando. Cristian Ricardo Cruz, Presente, profe. ¿cómo le fue, Cristian? Bien, sí, señor. Pues ahí lo mismo que los compañeros, o sea, un tema un poco más complicado que lo que vimos en el curso anterior, pero pues igual, me sirve también para lo que estoy estudiando. ¿Su merced qué está estudiando? Ingeniería electrónica, profe. Ah, no, su merced sí le toca obligado. Sí, señor. Sí, obligado. Listo, Cristian. Pues ojalá le sirva este contenido para algo. Profesor, disculpe. Señor. Qué pena, cuando iba a hablarle no sé qué pasó, total se cortó. Listo, Andrés. ¿Cómo le fue con esto? ¿Estuvo atento a la clase? Sí, exactamente. Solo que he tenido un poco de complicación, más que todo porque como tengo datos, estoy fuera de la ciudad donde estoy, pero igual me conecto con datos, pero a veces se corta y eso, pero lo importante es que siempre estaba ahí. Listo, bien. Bien. Gracias, muy amable, profe. Listo, con gusto. Sergio Armando Díaz. Presente, profe.
¿Cómo le fue con el contenido de hoy, Sergio? Pero pues estuvo bien, pues hay conceptos que de pronto falta otra vez pues repasar porque en su momento pues ya lo había visto, pero pues los manejo en cierta manera. Listo, Sergio. Manuel Andrés García, Presente, profe. ¿cómo va con esto, Manuel? Bien, profe, viendo temitas que nunca había visto. Chévere la vaina de ver coseno, seno y coseno desde otro punto de vista. Me parece interesante el tema. Bien, bien la vaina. Pues son conceptos que la verdad no tenía así como muy fuertes, pero me parece chévere ya ver desde la gráfica como tal en el plano cartesiano el tema, cómo se comporta ya la corriente como tal. ¿Pero qué tal? ¿Muy difícil o qué? ¿O Pues fácil? sí, siempre las primeras, como los primeros ejercicios me confundió, pero ya entendí un poquito más el tema. Ya gracias a Listo. su explicación sí estuvo bien chévere la vaina. Listo, esa es la idea, que tratemos de medio entender esto porque yo sé que no es tan trivial, tan fácil. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto, Manuel. Carlos Andrés, joven, Aquí, profe, buenas noches. buenas Pues noches. muy bien. ¿Cómo le ha Profe, pues ido, Carlos? muy bien, profe, ya pues calentando el tema. Son temas que de pronto dejó uno de estudiar hace rato y entonces pues estamos ahí nuevamente retomando lo que es el álgebra y las cuestiones ¿Pero de... ya había tenido la oportunidad de ver este tema de fasores? Pues un poco, no así de profundidad, pero sí por encima. Ah, listo. Muy interesante. Tampoco era nada nuevo. Sí, sí, no, no era nada bueno, sí, señor. Listo, bien. Gracias. Keimer Mendoza, Presente, profe. ¿cómo le fue, Keimer? Pues ahí vamos porque tengo ratico que salí de estudiar y pues un poquito quedado. Pues ahí vamos, ahí ya cogiéndole el tiro. Listo, la idea pues es ir a mirar la presentación nuevamente. Esto es de leer y releer. Por eso también les compartí el libro. Todo esto que hablamos hoy está ahí en el libro. Toda esta información que yo les he presentado acá, la he sacado de ese libro. Entonces, hay gente que de pronto leyendo, pues entiende más. Leyendo el prólogo, leyendo los encabezados de los capítulos, ahí lo ponen a uno de pronto un poquito más en contexto. Sí, Entonces, si tienen el tiempo, revísenlo. eso me ayudó a mi profe. Vi el gran maestro, el escritor que es, y la experiencia, todos los premios que ha ganado, mejor profesor en todas las universidades de Exactamente. Estados Unidos. Ujú. No, sino 865 páginas para que nos aprendamos. Está fácil. Exactamente. A mí por eso siempre me gusta leer los prólogos y eso y mirar los autores porque pues esto no se lo inventó nadie, sino ellos mismos también hacen sus referencias, ¿no? Ellos ponen ahí en los capítulos quién fue el que se inventó esto, quién fue el que hizo lo otro, pues como para que nadie se tome atribuciones que no son, ¿sí o no? Sí, claro, profe. Alfredo Millán, Presente, profe. ¿cómo le fue, Alfredo? Bien, profe. Sí, comprendí todos los temas. Listo, Alfredo. Ujú. Gracias. Bien, lo mismo, profe. Robinson Mina, Catherine Joana Moncada, Apolinar Padilla, Presente, profesor. ¿cómo le fue, Apolinar? Bien, profe, ahí entendiendo bastante, sí, señor. Gracias, profe. Listo, bien. Gracias. Lenin Khaled, Presente, profe. ¿cómo va con eso, Lenin? Ahí bien, gracias a Dios, ahí entendiendo. ¿Ya había visto esto antes o qué? Pues la verdad, no. ¿Y qué tal? Pues sí, interesante, ¿para qué? Me gusta. Sí, desde que le guste a uno le mete empeño, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Listo, bien, Lenin. Lizeth Paola Ríos, Yo, profe, presente. ¿cómo te fue, Lizeth? Lento pero seguro, profe, ahí vamos, ahí vamos. Toca leer y ver otra vez los apuntes y ahí vamos. ¿Ya habías visto algo de eso o tiene que ver algo con tu trabajo esto? Sí, profe, había visto, pero hace un montón de años y fue así como vuelo de pájaro. Sí. Entonces,
la memoria no es mucho lo que ayuda, ¿no? Sí, igual como uno no practica tanto esto, pues se van olvidando las cosas. Pero bueno, ¿qué? Algo así ¿Fácil o como difícil? cuando dijiste, no, fácil, es que tú lo haces ver fácil, pero por ejemplo, digamos, cuando tú dices la impedancia, yo, eso me suena, en algún momento yo lo vi. Sí, sí, sí. Sí, se acuerda uno de cosas. Sí, Listo, bien, sí, pero lo eso importante me es que estén suena, sí. las ganas de aprender. Sí, profe, eso sí es cierto. Profe, Listo, una bien. pregunta, cuando Señora. un compañero hablaba sobre el anterior curso, ¿es que su merced tiene un curso antes de este? Sí, es que ya acá hay unos compañeros que ya tuvimos la oportunidad de trabajar hace un mes prácticamente. ¿Y Con cómo otros se llama ese trabajamos anterior curso? era de electricidad básica. Ah, Era más ok, fácil que listo, este. Es profe. que este está un poquito más difícil porque ya es como es corriente alterna. El de corriente Sí, directa es señor. más fácil. Ah, listo, listo, Pero profe, vale, ese, muchas si gracias. te interesa, ese lo voy a ofertar también en octubre nuevamente. Ah, listo, profe. Yo vi fue ese de electrónica, no mentiras. El de electrónica básica no, yo vi fue otro, perdón, el de electricidad básica. Y lo vi fue presencial, pero con home center. Sí, pero también con el Pero SENA. pues, sí, sí, señor, también con el SENA. En los cursos que dictaban en la parte de constructor, Sí. el curso más o menos duró como unos 2 meses y lo Ujú. dictaban los lunes o los martes, porque es que pues había mucha gente. Entonces uno estábamos citados los lunes y los otros el martes. Y era presencial, pero era más como enfocado a la parte pues de utilizar los materiales de home center, cómo teníamos que escogerlos, como esa clase de cosas. Y Sí. pues a la final nos hicieron montar un circuito, bueno, varios circuitos, ¿no? Entonces, que con los switch, con los bombillos y medirlos. Era más Ujú. como más práctico, realmente. Teoría más bien poca. Es que lo que pasa es que en el SENA siempre pues estamos enfocados a la práctica. Acá en el primer curso también hicimos hartas prácticas, obviamente no presenciales, sino trabajamos el Tinkercad que se presta mucho para eso, para lo básico. Sí, señor. Entonces sí, si te interesa, yo apenas terminemos este curso, les comparto el link para que los que quieran se inscriban al de electricidad básica. Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Y aparte de estos dos cursos, tienes más cursos Sí, la vez pasada que dictas? también di uno de matemáticas y uno de ya de revisar las normas técnicas del RETI y de la NTC 2050. Ah, ok, listo, profe. Entonces, cuando lo ofertes, nos compartes, ¿cierto? Sí, sí, yo les Por comparto toda favor. esta información. Listo, profe, Listo, vale. Pablo. Muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Oscar Humberto Riveros, Buenas noches, profe. ¿cómo le fue, Oscar? Pues no, llegué tarde, me toca repetir la grabación y pues yo sí, ponerme al día. Listo, bien. Ahí queda yo le subo a más tardar mañana la grabación para que la revisen, los que no pudieron llegar temprano. Bueno, gracias. Mariana Romero, Señor, sí. ¿cómo te fue, Mariana? Pues bien, profe, como dijo la compañera, pues lo que uno no practica, pues se pierde y pues es como leer, estar más atento y uno hacer como también su curva de aprendizaje personal, ¿no? Ok, sí. Sí, siempre hemos hablado también de la parte autónoma, ¿no? Sí, profe. Profe, y pues de los cursos que estabas hablando, sí, a mí me gustaría hacer algunos por si de pronto cuando estés en ellos, si puedes enviarnos el link, por favor. Sí, yo les envío ahí, igual yo siempre mantengo estos grupos, les envío nuevamente el link para que los que quieran Listo. se Vale, puedan inscribir. muchas gracias. Listo, con gusto. Anderson Yesit, Sí, señor, profe. ¿cómo le dio con esto, Anderson? Pues, profe, la verdad, pues sí, un poco como perdido también, pues eso hace rato no, pues no miraba el tema de la trigonometría, Sí. entonces sí, sí se me ha dificultado, no voy a decir mentiras, siempre se me ha dificultado el tema, pero pues ahí poco a poco vamos ahí como avanzando. Listo. Lo importante es tener esa disposición de aprendizaje, ¿no? Sí, señor. Y si nos gusta eso, pues tenemos que mirar cómo es que está escrito, cuál es el lenguaje y lastimosamente, pues es el lenguaje de las matemáticas. Entonces nos toca ponernos pilas con eso.
Listo, profe, sí, señor. Listo, Anderson, bien. Gracias. Miguel Ángel Sierra, José Carlos Soto. Presente, profe. ¿Quién? Miguel Ángel. ¿Cómo le fue con esto, Miguel Ángel? Pues ahí recordando, profe, porque yo había hecho, pues ya lo había visto en el colegio, lo había visto en un tecnólogo de equipos automatizados, entonces pues recordando todo lo que ya había visto. Listo, Miguel Ángel. O sea que no fue un tema nuevo. No, pues de recordar, como de poner en práctica todo lo que pues ya había visto, pero no, tema pues yo ya lo había visto ya ese tema. Ah, listo, Miguel Ángel. Bien. Listo, Johan profe. Andrés Suezca. Presente, profe. ¿Cómo va con esto, Johan? Pues bien, recordando la parte de la matemática, porque pues desde el colegio no la manejaba así, y también lo que me mete un poquito, o sea, que me mata un poquito es como la terminología, los símbolos, a qué pertenece cada uno, qué extensión, qué step, o sea, todo eso es lo que me mata un poquito, pero no, ahí vamos entendiéndole, profe. Sí, claro, hay que unir toda la parte conceptual con la parte matemática, con la parte también de la práctica, no confundir las medidas, no confundir las unidades, no confundir los prefijos, nada de eso, porque pues la idea es eso, ir puliendo esos conocimientos, ¿no? Sí, señor, ahí estamos en eso, profe. Listo, bien. Lo importante es mantener la motivación. Sí, profe, en eso estamos. Listo, bien. Fernando Tuirán. Buenas noches, Hermano profe. Maña. Buenas noches. Sí, Fernando. Chico ¿Cómo le fue Fernando. con esto? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Fácil o difícil? Casi no entiendo. Pero Pero la bueno, idea es aprender. ok, pues la idea es revisar eso, ¿no? Lo que les Muy decía claro. siempre, esto no es de un día, no es de 40 minutos y ya dejar eso quieto, sino ir a leer. Ahí está el Nada. libro en el grupo para que lo revisen. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Les voy a Listo. compartir también uno que tenemos de máquinas eléctricas, de transformadores y de motores. Así, gracias. Mucho mejor. Listo, bien. Listo, Germán gracias. Umaña, Presente, profe. ¿cómo le fue, Germán? Oye, pues un poco complejo porque yo desde el año 85 no estudiaba, que salí del colegio y ahí ya llevo un poquito de tiempo. Pues he estudiado, he hecho cursos en el SENA, pero de otra clase de cursos, pero no, con toda la actitud y para adelante, porque no Pero hay ¿qué nada tal? O que sea, hacer. también No, ahí vamos. muy difícil. Pues por lo de la trigo, porque la trigo no fue mi fuerte. O sea, las matemáticas siempre fueron un poco duras para mí, pero no, ahí vamos entendiéndole. Listo, hay que hacerle. Sí, profe, una preguntita. Señor. Es que yo me había inscrito al curso de electricidad básica, no sé, hace como 2 meses, no sé, no recuerdo bien, te había comentado que por cuestiones de trabajo no lo había podido revisar, pero yo estuve revisando hoy en Sena Sofía, estoy inscrito en varios cursos y de hecho empecé a hacer uno de electricidad básica de esta mañana que estaba leyendo, hice en actividades, pero no sé si es con su merced o es con otra persona. No, debe ser con otra persona porque yo no, ahorita no estoy con electricidad básica. Solamente estoy con este y uno de matemáticas. Ah, ok, listo, no hay ningún problema. Ahí quedamos atentos para Y cualquier como hay cosa. unos que son sincrónicos y hay otros que son virtuales. El virtual a usted le dejan ahí unas tareas, usted las Exacto. hace y usted nunca habla con el instructor. Sí, es O ese. habla muy de vez en cuando. Acá sí tenemos que comunicarnos cuando nos reunamos. Ah, ok, listo. Yo, pues al igual ya lo empecé, lo voy a terminar y cuando su merced coloque el link para el curso de electricidad básica, pues también Ustedes lo que de pronto realizaré. han tenido la oportunidad de hacer esos cursos así virtual, no sé si cuál se les acomode mejor, porque en ese usted acomoda su horario como quiere, mientras que acá sí tenemos que cumplir un horario. No, de ahorita, pues, bueno, hay por cuestiones ¿cómo le digo yo? Cuestiones de salud voy a tener como por lo menos unos 8 meses de descanso. Entonces voy a empezar a todo ese tiempo que me va a quedar, voy a empezar a estudiar Ah, no, va a salir es ingeniero. Esa es la idea. Sí, claro, aprovechar el tiempo. Sí, señor. Y Entonces, como a uno le gusta esto, entonces exacto, no va a ¿no? ser algo tedioso.
Algo sí, no. Entonces eso sí es más bien saber aprovechar el tiempo, ya que no puedo hacer nada de trabajos forzados ni nada, entonces me toca ponerme a estudiar más bien. Sí, Con claro. eso no mata el tiempo. Listo, bien. Listo, Jorge, gracias. Listo, con gusto. María Alejandra Velázquez. Alfonso Cerda. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Alfonso? Muy bien, retomando vainas que uno no hace tiempo no machacaba y se le olvidan lo que llaman el analfabetismo funcional, que uno lo aprende y por no practicarlo se le va olvidando, pero retomando, todo muy bien. Listo, bien. Y ahora, una inquietud en el de matemáticas, ¿se va a ver derivadas o integrales? No, señor, no, es algo más básico. Estamos hablando de matemáticas, pero de temas de factorización, de temas de ecuaciones, de resolución de sistemas de ecuaciones. Raíz cuadrada, cúbica, todo eso. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Pero no, integrales y derivadas no, porque ya es más un nivel diferente. Listo, ¿faltó alguien por llamar? Creo que no. Nos vemos ¿hoy qué es? Jueves. Nos vemos el lunes. El lunes. Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Listo, igualmente, Alex. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias a Feliz todos. noche. Feliz noche, Descansen. compañeros. Gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche, feliz descanso y feliz fin de semana. Chao. Igualmente, gracias. Profe, una pregunta, profe. Señor. Yo Vale, estoy profe. cacharreando en Tinkercad y no encuentro el condensador. ¿Me puede ayudar cuál es? O dígame. El Tinker no, cuando vimos revísese la presentación donde explicamos lo del condensador y haga ese mismo ejercicio. Es igualito, solamente usted le va a cambiar el valor a la resistencia. Ah, listo, profe, hágale. Revísese esa grabación, no se demora nada. Listo, profe. Gracias. Listo.